Bueno, vamos a demostrar lo que es un circuito RLC, ya saben, resistencia, inductancia y capacitancia. Para poder realizar este ejercicio nos vamos a ir a su forma característica y su forma integral. Entonces, teniendo eso como de base, podemos irnos directamente a una ecuación que es conocida, que se puede ver en cualquier libro, que es prácticamente la parte integral de estos ejercicios. Lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar justamente la ecuación que tenemos a continuación. Entonces, podemos decir, en cuanto a su forma integral, que la integral cerrada del campo por el diferencial de corriente, ¿no? Esto es obviamente una integral cerrada. Menos la integral de nabla por el flujo por el diferencial de corriente, menos la integral cerrada del diferencial de área con respecto al tiempo por el diferencial de corriente, menos la integral cerrada de 1 sobre sigma por el diferencial de corriente. Bueno, esta es la ecuación característica para poder ver un circuito RLC. ¿Por qué? Porque para nosotros esto significa el voltaje. Para nosotros esta es la capacitancia. Esto que ven aquí a continuación llega a ser lo que es la inductancia. Por ende, esto llega a ser la resistencia. Podemos decir que tenemos esto como base. ¿Está bien? Entonces vamos a ir un poquito ya dividiendo para que podamos llegar a la ecuación característica que nos está pidiendo, ¿no? Para poder demostrarla. Bueno, entonces podemos decir, como punto 1, vamos a hablar del tema de lo que llegaría a ser el voltaje. Entonces podemos decir que la F es igual a nuestra ecuación, ¿no? La que tenemos aquí arriba. Es igual al campo por el diferencial de corriente. Y ya. Esto, por ejemplo, nosotros cuando sabemos que un campo eléctrico está determinado, digamos, y está haciendo que pase un flujo, ya directamente se nos viene a la cabeza un circuito, ¿no? Un circuito donde tenemos un campo que nos está determinando una corriente. Obviamente, por ende, esto va a ser nuestro voltaje. Entonces, en sí, nosotros ya estaríamos cumpliendo con la primera parte de nuestro ejercicio. Como ven a continuación, llegaría a ser la parte del voltaje. Posteriormente a eso ya podemos pasar a resolver lo siguiente, ¿no? En el tema de la capacitancia, vamos a ponerlo 2. En el tema de la capacitancia, por ejemplo, podemos partir nosotros desde nuestra ecuación genérica, ¿no? La que nos hemos dado hace un momento, que es esta. Entonces decimos que la capacitancia, bueno, aquí sería menos la capacitancia, es igual a nabla por el flujo por el diferencial de corriente. Esto obviamente lo igualamos a 0. Y ya, posterior a esto, ¿qué podemos hacer? Ya podemos un poquito ir despejando, ¿no? Este tema de la continuidad y demás. Entonces, también podemos decir que nabla por la corriente más el diferencial de carga que va a existir con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a 0. Eso también se puede decir, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Ahora nos vamos a ver el tema de la continuidad, el tema de la densidad de corriente. Prácticamente esto es lo que va a afectar, ¿no?, a todo nuestro circuito. Entonces podemos decir que la integral de nabla por la corriente más el diferencial de carga con respecto al tiempo va a estar con respecto al voltaje, va a ser igual a 0. Nosotros ya utilizando el teorema de Gauss, para la divergencia, que podemos decir que nuestro voltaje con esta integral con respecto al voltaje va a ser igual a nabla por la corriente más el diferencial de carga con respecto al tiempo igual a 0. Bueno, esto va a estar prácticamente con respecto al voltaje, ¿no? Esto va a ser igual a 0. Entonces, un poquito ya despejando esta ecuación, que también podemos decir, podemos separar, ¿no?, nuestros miembros, podemos separar esto y también podemos separar el segundo miembro. Podemos decir que el voltaje de 0 con respecto a nabla por la corriente con respecto al voltaje, la integral con respecto al voltaje, más la integral diferencial de carga con respecto al tiempo
por el diferencial del voltaje va a ser igual a 0. Nosotros ya un poquito ya revisando, ¿no?, algunos teoremas como pueden ser teorema de Lenz y demás, podemos decir que en esta parte, en la primera parte de nuestro ejercicio, que esto corresponde a una integral cerrada de superficie, donde va a existir una densidad de corriente que va a estar multiplicada por n por el diferencial de superficie, ¿no?, porque la integral está con respecto a eso. Y obviamente ya lo demás podemos decir que baja el diferencial de carga con respecto al tiempo por la diferencial de voltaje va a ser igual a 0. Bueno, ya un poquito utilizando ya más teoremas que entendemos por densidad de corriente y demás en una superficie. Esto, por ejemplo, corresponde a la corriente. Bien. Esto llegaría a ser nuestra corriente. Esto va a estar obviamente con respecto al tiempo, porque obviamente estamos aquí diferenciando y vamos a decir que la carga se encuentra con respecto al voltaje. Y esto va a ser igual a 0. Y ya teniendo esto como dato, ¿qué podemos decir de esto? Que tenemos un diferencial de carga con respecto al voltaje, ¿entienden? O sea, ya uno se puede imaginar que puede ser prácticamente que nuestra corriente más el diferencial, esto puede ser nuestro flujo que se está corriendo, va a ir con respecto al tiempo y esto va a ser igual a 0. Podemos decir que el diferencial del flujo va a ser igual a la corriente por el diferencial con respecto al tiempo. Entonces podemos también decir que nuestro flujo va a ser igual a la corriente con respecto al tiempo. Nosotros ya habíamos tenido un punto de partida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Nos podemos prácticamente basar en una ecuación genérica donde atraviesa, ¿no?, nuestro punto de partida. Entonces podemos decir que la superficie cerrada de Nabla por el diferencial de flujo con respecto al tiempo va a ser igual al flujo dividido entre la capacitancia por la corriente con respecto al tiempo. Entonces con esta ecuación, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos cumpliendo con la segunda parte de nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque en algún punto esto, por ejemplo, nuestro flujo va a ser variable con respecto al tiempo, va a estar en 1 con respecto a la capacitancia y la corriente con respecto al tiempo. Entonces esta ecuación es la que estaría cumpliendo con la parte de la capacitancia de nuestro ejercicio. Y ya. Entonces, prosiguiendo, ¿qué tenemos? Tendríamos la tercera parte ya de lo que llegaría a ser nuestro ejercicio, ¿no?, que justamente es la parte de la inductancia. Lo vamos a poner aquí 3. Ya. Una vez teniendo esto en nuestras cabezas prácticamente, ¿qué podemos hacer? Nos vamos, ¿no?, a mirar la tercera ecuación. La tercera ecuación, que nos dice, es el tema de la inductancia, ¿no ven? Tenemos diferencial de área con respecto al tiempo por la corriente. Podemos decir que la integral cerrada va a ser igual al diferencial de área sobre el diferencial del tiempo con respecto a la corriente es igual a 0. Nuestro diferencial va a salir con respecto al tiempo, que va a ser igual a la integral del área con respecto a la corriente. También, una vez nosotros ya desenfocándonos y abriendo un poquito más la integral, podemos decir que esa nabla, nuestro producto cruz de nabla por A, por el diferencial de superficie. Ahora vamos a hacer un análisis, ¿no? Es prácticamente una superficie encerrada y demás. ¿Qué teorema podemos utilizar? Podemos utilizar el teorema de Stokes. ¿Qué nos dice el teorema de Stokes? El campo magnético es igual a nabla por A. Entonces nosotros ya teniendo esto podemos decir, ¿no?, ya despejando en nuestra ecuación de aquí arriba, podemos decir que aquí directamente el campo magnético por un vector n por el diferencial de superficie. Ya un poquito saliendo de nuestra zona de confort, que podemos decir que el diferencial del flujo magnético con respecto al tiempo va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque eso va a ir acorde a la corriente. Entonces, teniendo eso como dato, ¿qué podemos decir? Que la corriente va a ser igual al diferencial de corriente con respecto al tiempo. Esto va a darnos igual a 0. ¿Y esto por qué razón ocurre? Por una simple lógica, porque el flujo magnético es igual al número a L por la corriente, ¿no ve? La longitud por donde está pasando la corriente. Entonces, esto prácticamente ya nos vamos a campos, a lo que llegarían a ser los circuitos magnéticos y demás. Y si se dan cuenta, ya con eso podemos decir que va a ser que nuestra inductancia vaya con respecto a la corriente, con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a 0. Entonces, con esta ecuación ya estaríamos cumpliendo con demostrando, ¿no?, este circuito. Bueno, pasando.
A ver, nos vamos a ir a la parte 4 de nuestro circuito. Entonces ya hemos hallado el tema de la capacitancia, el tema de la inductancia y nos falta el tema de la resistencia. Bueno, entonces podemos decir que para la resistencia nuestra fórmula era la integral cerrada de 1 sobre sigma por la densidad de corriente con respecto a la corriente. Ya. Entonces, teniendo esto como dato, ¿qué podemos hacer? Ya un poquito ya despejándolo, podemos decir que es una integral cerrada de nuestra densidad de corriente dividido entre sigma por el diferencial de corriente. Esto ya no está tan complicado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que nosotros desde este punto podemos sacar lo que llegaría a ser la corriente. O sea, ya pasándolo, como es una densidad de corriente, podemos decir que la corriente está influyendo, ¿no? en nuestra integral. ¿Qué podemos decir? Que nuestra superficie cerrada de la corriente sobre sigma es igual a la diferencial de corriente. Teniendo esto como otro punto de partida, podemos decir que la corriente es igual a 1 sobre sigma por la diferencial de corriente. Ahora, ¿qué cosa estaría llegando a afectar en este circuito o en esta ecuación? Que la corriente va a ser igual a la integral cerrada de 1 sobre sigma por una permeabilidad que va a existir en el medio por el diferencial de corriente. Nosotros sabemos que esto corresponde a la resistencia. Entonces podemos decir que la corriente es igual a la resistencia. Entonces con esto estaríamos cumpliendo ya prácticamente la cuarta parte de nuestro circuito. Nosotros ya en el tema de, si se dan cuenta, uniendo, ¿no?, todo lo que nos ha llegado a dar el voltaje, sabemos de dónde ha salido. Tenemos lo que llegaría a ser el tema de la capacitancia. El tema de la capacitancia que nos ha salido prácticamente, a ver, un poquito ya formando, ¿no? Este está conectado aquí, es lo que nos ha salido. En el tema de la capacitancia nos ha dado un resultado de 1 sobre la capacitancia por la integral de corriente, ¿no? Con respecto al tiempo, en este punto de la inductancia también, y por ende también el punto de la resistencia. Entonces con eso habríamos cumplido con la ecuación.